Continuamos con nuestro bloque de análisis de funciones. En el tema 5 hemos visto los conceptos de límite y continuidad, el de límite necesario para definir la continuidad de una función, y ahora vamos a dedicar el tema 6 a el estudio de derivadas que nos van a ayudar a poder describir lo que le ocurre a las funciones. Para estudiar lo que es una derivada, vamos a ver de dónde parte este concepto. Y este concepto pasa por conocer el concepto de tasa de variación media. La tasa de variación media de una función f de x en un intervalo cerrado AB es el cociente tasa de variación media en el intervalo AB igual a f de b menos f de a partido b menos a. Es decir, en el gráfico de la derecha lo que he señalado en verde, el cociente de esas dos cantidades, es decir, lo que cambia la y, lo que aumenta la y en cierto aumento de la x. La distancia entre b y a es b menos a, la distancia entre f de b y f de a es f de b menos f de a. Bueno, como digo aquí, mide el aumento o disminución de la función en el intervalo. Es decir, lo que queremos saber con la tasa de variación media es si para un intervalo de variación de la x, ¿qué le pasa a la y? Si crece mucho o no, porque eso nos va a dar muchísima información sobre la función a la hora de representarla. Y vemos estos dos ejemplos. En el caso de la izquierda, vemos que para una variación de la x de un cuadrito, la y varía un montón. En el caso B, para la misma variación de la x de un cuadrito, la y varía muy poquito. En el caso primero, la y aumenta. En el caso segundo, la y disminuye. Pero la tasa de variación al final es este cociente y el valor absoluto es lo que me da idea de si varía mucho o no. En el primer caso la y crece muy deprisa, en el segundo caso la y decrece muy despacito. Pero vamos a hacer ahora, aplicando la definición matemática recuadrada en rojo, a un ejemplo. Halla la tasa de variación media de f de x igual a x cuadrado más x en el intervalo 0,1 y en el intervalo 0,1 medio. Pues aplicando la definición, en el intervalo 0,1 la tasa de variación media es f de 1 menos f de 0 dividido entre 1 menos 0. ¿Qué significa eso? Yo sustituyo en la función, en la expresión f de x, la x por 1 y la x por 0. F de 1 es 2, f de 0 es 0, luego el numerador queda 2 y el denominador 1 menos 0, 1. ¿Qué significa esto? Que por la variación de una unidad en la x, la y varía 2. En el caso de, en el intervalo 0, 1 medio, f de 1 medio da 3 cuartos y f de 0 sigue dando 0. Y 1 medio menos 0 es 1 medio. Luego haciendo este cociente nos queda 3 medios. ¿Qué significa esto? Que por cada medio unidad de variación de la x, la y varía 3 medios. Vamos a hacer un ejemplo interesante, que es el siguiente. El espacio recorrido por un móvil en metros viene dado por la siguiente fórmula. Esta fórmula es sencilla de entender. Es, en lugar de una f de x igual a una expresión de grado 2 en x, es una e de t. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una función f de x, la x es la variable independiente y la f, que me da la ordenada, la y, depende de lo que valga la x. Bueno, pues aquí lo que me dicen es que el espacio depende de lo que valga el tiempo. Y la expresión es esta. Esto no es más que la expresión que habéis estudiado en física del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El espacio en función del tiempo se calcula con la fórmula espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿vale? Es la misma. Bueno, pues dice qué velocidad media ha mantenido los 3 primeros segundos. Y entre los segundos 2 y 6, bueno, pues la velocidad media es la tasa de variación media de la función e de t y se calcula con la fórmula que hemos visto. Sustituyendo f de 3 menos f de 0 partido 3 menos 0 me da 42 entre 3, es decir, 14 metros por segundo. Es la velocidad. Y además, ¿por qué es metros por segundo? Porque en el numerador tengo espacio, que es la y, en el denominador tengo tiempo, que es la t, luego unidad de espacio dividido por unidad de tiempo, velocidad. Así ya veis cómo se calcula la velocidad media, el concepto de velocidad media de física. Y la tasa de variación media en el intervalo 2,6, pues haciendo lo mismo, me da que es 34 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que de 0 a 3, la velocidad es
43 unidades en espacio dividido entre entre 3 unidades de tiempo, ¿vale? Y me da 14 metros por segundo. En cambio, entre los segundos 2 y 6, al ser un movimiento uniformemente acelerado, la aceleración afecta, al ser un medio de AT cuadrado, afecta mucho y ahora se recorre mucha más distancia en el mismo tiempo, 34 metros por segundo. Y vemos que la I, es decir, el espacio, es muy grande comparado con las 4 unidades que aumenta el tiempo. Bueno, según dice aquí, con frecuencia la tasa de variación media se considera en el intervalo x sub 0 y x sub 0 más h. En lugar de decir entre 1 y 2, entre ciertas cantidades, centramos un valor de la x y a esa x le añadimos un poquito, la h, donde h es la longitud del intervalo. Entonces, ejemplo, ¿cuál es la tasa de variación media de f de x igual a x cuadrado en el intervalo x sub 0 más h, siendo x sub 0 igual a 0? Es decir, quiero ver la tasa de variación media de esta función f de x igual a x cuadrado en el valor 0 y un poquito a la derecha. Bueno, pues aplicamos la definición y me queda f de x0 más h menos f de x0 partido por h, sustituyendo el valor de x, el valor del intervalo x0 más h, me quedaría sustituyendo f de 0 más h menos f de 0 dividido por h. Y en este caso me quedaría h al cuadrado partido por h, que es h. ¿Vale? Entonces, en este caso, haciendo la tasa de variación media en un punto y un poquito a la derecha, me ha quedado esta expresión en función de la longitud del intervalo. Bueno, vamos ya entonces con la derivada de la definición de la derivada de una función en un punto que tiene muchísimo que ver con la tasa de variación. La derivada de la función f de x en un punto de abscisa x0 se denota por f' de x0 y es el valor de este límite si existe y es finito. Es decir, yo tengo que ver que la derivada en el punto x0 es el límite cuando x0 está muy cerca de x, es decir, x tiende a ese valor x0 y esto es la tasa de variación media, la diferencia de los valores de la y, la diferencia de los valores de la x. Como os digo aquí, en verde, en realidad estamos diciendo que la derivada en f de x en x0 es la tasa de variación media en un intervalo muy pequeño cercano a x0, me falta por poner. Bueno, si llamáramos x a x0 más h, es decir, el intervalo, entonces podríamos poner la definición de derivada de esta otra manera. La derivada de f de x cuando x es igual a x sub 0 es el límite ahora cuando h, luego lo pongo ahí, pone h tiende a 0, es decir, que el intervalo es muy pequeño, de f de x0 más h menos f de x0 dividido entre h. Estas dos expresiones hay que memorizarlas. Vamos a aplicar las dos definiciones a este ejemplo. Hallar f' de x en x0 igual a 3 si la función f de x es 2x. Aplicando ambas formas de la definición de derivada en un punto, pues tenemos que obtener lo mismo, claramente. Entonces, aplicando la primera definición, la derivada en 3 es el límite cuando x tiende a 3 de f de x menos f de 3 dividido x menos 3. Haciendo operaciones y viendo que hay un término, un factor común arriba y abajo que es x menos 3, nos queda que este límite es 2. Y si hacemos con la otra definición, con la de h, la derivada en 3 es el límite cuando h tiende a 0 de el valor de la función un poquito a la derecha, f de 3 más h, menos el valor de la función en el punto dividido por la longitud del intervalo, que es h. Sustituyendo, nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2 por 3 más h menos 6 dividido por h, y haciendo esta multiplicación quedaría el numerador 6 más 2h menos 6 partido por h, el 6 y el menos 6 daría 0, y una vez que hemos hecho un factor h arriba y un factor h abajo me da un 2, que da el mismo resultado. Pues vamos a ver un último ejemplo y lo dejamos. ¿Cuál es la derivada de f de x igual a 1 partido 3x cuadrado menos 2 en el punto x igual a 1? Pues vamos a hacerlo aplicando la segunda definición.
la derivada de esta función en 1 es el límite cuando h tiende a 0 de f del punto más h menos f en el punto dividido por el punto más h menos el punto. Es decir, f de 1 más h menos f de 1 partido 1 más h menos menos 1, perdón. Haciendo operaciones, sustituyendo donde pone la función, donde pone x, ponemos 1 más h, pues me queda esta diferencia de fracciones y bueno, mirándolo despacio, viendo que es la diferencia de dos fracciones en el numerador y otra en el denominador, si simplificamos la primera sería el denominador 3 por 1 al cuadrado menos 2 es 1, luego la segunda fracción queda reducida a un menos 1 y para poder hacer esta resta necesitamos poner el denominador común y es lo que hacemos aquí, ¿vale? Entonces quedaría este numerador y este denominador y el denominador seguía siendo h. Si en el numerador, a ver cómo hacemos esto, sacamos factor común en el numerador 3 por h, menos 3 por h, me quedaría menos 3 por h más 2, es ese mismo numerador, y el denominador, haciendo esta división de fracciones, quedaría h por el denominador de la fracción que hay en el numerador. Y haciendo, simplificando, vemos que una h arriba y una h abajo se pueden simplificar y nos queda que al final la expresión que hay que calcular es el límite cuando h tiende a 0 de menos 3 por h más 2 partido 3h cuadrado más 6h más 1 y sustituyendo 0 donde pone h obtenemos que este límite da menos 6. Bueno, esto suena diferente a lo que hacíamos el año pasado al calcular derivadas. Efectivamente, vamos a aprender en clases sucesivas ciertas normas para calcular ciertas derivadas de funciones elementales y hacer operaciones con derivadas. Y eso aprenderemos a hacerlo mecánicamente. Y lo que hemos hecho hoy es hacerlo en base a la definición, pero hay que aprender a hacerlo también. Bueno, pues lo dejamos aquí y continuamos el próximo día.